Hola, de nuevo con ustedes y ya estamos llegando hoy al final de nuestro taller de pintura. Hemos hablado de muchos temas importantes para la pintura en cada uno de los capítulos que hemos ido tratando, ¿cierto? Y hoy día lo vamos a hacer de manera más relajada. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a ver detalles, vamos a ver los detalles finales de la pintura. Es decir, son detalles, pero no son menos importantes, ¿ok? Y eso es cuando ya tenemos finalizada nuestra obra. Vamos a suponer que ustedes, con lo que han aprendido en este taller y con lo que han aprendido también de otras fuentes de información, ya tienen su cuadro terminado o sus cuadros terminados, y entonces tienen que tomar decisiones. Lo primero es que cuando ustedes ya dejan el cuadro como está, que ya deciden no hacerle nada más, cosa que es difícil para los pintores porque siempre le vamos encontrando algunos detalles, ¿cierto? Pero vamos a suponer que ustedes ya no le van a hacer nada más al cuadro y lo sellan con su firma, ¿ok? Y lo otro es que lo mismo, finalizada la obra, deciden si enmarcar o no enmarcar ese cuadro, o en definitiva los cuadros que han realizado. Bien, vamos a partir por eso, si enmarcar o no enmarcar los cuadros, si es conveniente o no es conveniente. Bien, nosotros cuando nos enfrentamos a esta situación de decidir si enmarcamos o no nuestra obra, generalmente nos dirigimos, ¿cierto?, a un establecimiento donde hacen las enmarcaciones. Y el primer problema que enfrentamos es que enmarcar los cuadros es caro, no es para nada barato. Cuando llegamos a estos establecimientos, vemos a veces una pared completa con muestras de enmarcaciones. Y cuando son entre más anchas son estas enmarcaciones y son más ostentosas y tienen más detalles, son más caras, ¿verdad? Pero aún así, las enmarcaciones que son más sencillas tampoco son baratas. Bien, entonces eso es lo primero que enfrentamos. Lo segundo es elegir, ¿cierto?, qué enmarcación le voy a poner a mi obra, y lo único que pueden hacer en ese sentido es ver las enmarcaciones y imaginarse, ¿cierto?, su obra con algunas de las enmarcaciones que están viendo, que no es fácil. ¿Por qué? Porque va a depender, ¿cierto?, de la composición de su obra, va a depender del tamaño, va a depender de los colores que tienen ahí, incluso puede depender del espacio que ustedes le tienen destinado a esa obra, o si la tienen vendida esa obra, ¿cierto?, el espacio y el color de la pared del cliente que les está comprando la obra. Es decir, hay muchas cosas que influyen en eso. Miren, cuando yo comencé a pintar, aprendiendo con la nada, sin ningún estudio de pintura, comencé también a enmarcar mis cuadros, los primeros que hice. Les voy a mostrar este cuadro que está acá, que es de ese grupo de cuadros que hice al principio cuando estaba aprendiendo, ¿cierto? Bueno, es una obra que es una reproducción de la obra de otro pintor, es decir, es una copia, ¿cierto? En este caso de Alfredo Lahaye. Es una imagen que cuando me encontré con ella en alguna oportunidad por ahí, la dibujé primero un grafito, y luego cuando comencé a pintar decidí hacer una pintura con esa misma imagen, ¿cierto? Y no está en tela, el soporte es cartón entelado, de ese cartón entelado común y corriente que ustedes encuentran en las librerías. Bien, bueno, en esos años, cuando se hizo este cuadro, esta obra, ¿cierto?, yo las estaba enmarcando, como les decía. Pero hoy en día, un marco como este, que no es tan ostentoso, no es un gran marco y tampoco es un marco muy sencillo, debe costar en el mercado alrededor de 40.000 pesos o algo así. Es decir, no es para nada barato. Por lo tanto, es algo que tienen que considerar al momento de tomar esa decisión.
¿Por qué? Porque si ustedes quieren hacer una exposición y llevar sus obras enmarcadas a esa exposición, suponiendo que una exposición pueden llevar ustedes 30 cuadros, ¿cierto? Tienen que considerar ese gasto, porque no es menor. Van a gastar mucho dinero en las enmarcaciones, y en las exposiciones nadie les va a asegurar a ustedes si van a vender 1, 2 o 10 cuadros, ¿cierto? Entonces, y tampoco pueden poner enmarcaciones demasiado sencillas, porque puede ocurrir lo siguiente: puede ocurrir que vayan personas que les gustó su cuadro, les gustó su obra, pero no la compran por el marco que tiene, por la enmarcación. Ellos sencillamente no la van a comprar, no van a imaginarse comprar esa obra y luego cambiarle la enmarcación, o hablar con ustedes como los pintores, ¿cierto? Y decirles: ¿sabe que me gustó tu cuadro, pero le puedes cambiar el marco? Ellos no se van a preocupar de eso. Ellos quieren comprar la obra para llevarla a su casa y colgarla inmediatamente. Bien, bueno, ahora les voy a decir cómo lo hago yo, porque actualmente yo no estoy enmarcando ningún cuadro. Sé de pintores que lo están haciendo, venden sus obras enmarcadas, y me parece muy, pero muy bien, pero algunos de ellos fabrican sus propios marcos. Ahí también tienen que considerar, ¿cierto?, que tienen que comprar los materiales, que tampoco son baratos, y también tienen que invertir mucho tiempo en fabricar esas enmarcaciones, y que les tienen que quedar bien hechas también, ¿verdad? Que un cuadro gana mucho con un marco, por supuesto que gana mucho. Con un buen marco, un cuadro se realza, ¿cierto? Se dice que gana alrededor de un 25% una obra que tiene una buena enmarcación. Bueno, como les decía, yo actualmente no estoy enmarcando mis obras, y lo que estoy haciendo es, primero que nada, hago mis propios bastidores. Eso sí, los bastidores los hago yo en madera, y como los hago yo, los hago un poco más gruesos. A ver, les voy a explicar. Un bastidor que hago yo, ¿cierto?, como este, es un poco más grueso acá, ¿verdad? A diferencia de un bastidor que uno encuentra normalmente en el mercado, que es más delgado, así como este. Este bastidor me lo regaló un pintor amigo, ¿cierto? Y por supuesto que lo estoy ocupando en una obra, pero él hace las enmarcaciones, ¿ok? Y lo que yo hago entonces es pintar los bordes del marco, del bastidor, digo, pintarlos como una prolongación de la misma obra, ¿ok? Y así me evito el tema de la enmarcación de los cuadros, pero para eso tiene que ser con un bastidor un poco más grueso, porque si lo hacen con un bastidor muy delgado, entonces no se va a ver bien. Visualmente vamos a tener ahí un problema, ¿ok? Bueno, solamente eso es lo que les puedo decir respecto de enmarcar o no enmarcar los cuadros. Conviene, si lo pueden hacer, háganlo, porque van a ganar mucho, pero tienen que hacerlo bien, es decir, que el cuadro enmarcado se vea bien, ¿ok? Porque a veces uno pinta una obra, la vende sin enmarcar y luego le envían la foto y le han puesto un marco que no se ve bien la obra, ¿ok? En esos casos la obra pierde valor, ¿cierto? Pero con una buena enmarcación puede ganar mucho valor. Bien, bueno, ahora vamos a hablar sobre el otro detalle cuando finalizamos la obra, que es la firma de la obra, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de la firma en los cuadros es algo absolutamente personal, ¿ok? Por lo tanto, no hay fórmula para eso, para decir cuándo una firma, si está bien, si está mal. Es algo absolutamente personal, por lo tanto solamente les voy a dar algunas sugerencias. Mire, cuando se inició la pintura, era considerada como un oficio más. Era como el oficio de mueblista, de zapatero, de artesano, qué sé yo. Por lo tanto, los cuadros al principio no llevaban firma.
La firma comenzó a aparecer luego de muchos años ya de la pintura y básicamente es para reconocer, ¿cierto?, quién realizó o de quién es determinada obra. Hay pintores que aún así no consideran su firma, ¿cierto? Y lo que logran es que las personas, al ver un cuadro, aunque no esté firmado, sepa quién lo pintó. Y hay otros pintores incluso que firman el cuadro en la parte posterior de la tela, ¿verdad? Bueno, hay de todo. Por lo tanto, solamente sugerencias. Y la primera sugerencia tiene que ver con la forma. Yo no aconsejo que la firma de un cuadro pase a ser parte de la misma obra. Yo sé que hay pintores que hacen una composición y en alguna parte de esa composición integran su nombre como firma, ¿verdad? Pero ellos lo hacen de manera intencional. Pero lo que no queda bien es cuando la firma, sin hacer eso de manera intencional, ¿cierto?, la hacemos de tal manera, de tal forma que pasa a ser parte de la obra, es decir, le damos una forma muy ostentosa o le damos una dimensión muy grande, ¿cierto?, que interviene demasiado con la obra. ¿Por qué? Porque cuando un espectador ve un cuadro, ¿cierto?, lo que quiere ver es la pintura, quiere ver su obra. Y después que ha visto la pintura y le ha gustado, entonces va a buscar quién pintó ese cuadro, ¿ok? Y no que sea al revés, no que sea la firma lo primero que resalte, ¿bien? Bueno, también eso tiene que ver con hacer esa firma e integrar también alguna otra información. Yo he visto cuadros que las personas los firman y luego le ponen el año que se terminó o el año de la obra, ¿verdad? Es decir, le ponen su apellido y luego le ponen, por ejemplo, 1990, ¿ok? Y hay algunas personas que incluso le hacen dedicatoria dentro del cuadro, al lado de la firma, por ejemplo, para mi tía Yuli, con cariño. Y esa información la ponen en la obra. Hay otras personas que hacen esa firma dándole una forma, por ejemplo, ovalada, es decir, como un letrero publicitario. Con todas esas decisiones, ¿cierto?, están provocando así una sensación visual de que, chuta, la vista no se va a la obra en sí, sino que la estamos llevando directamente a la firma. Miren, ustedes pueden dedicar un cuadro, pueden regalar un cuadro y toda la información que ustedes quieran poner, la dedicatoria, otros detalles, otra información de la obra, ¿cierto?, lo pueden hacer en la parte posterior, que es lo que normalmente hago yo. Cuando termino una obra, en el frente solo pongo la firma, ¿cierto? Y en la parte posterior, vean ustedes esta obra, con un plumón permanente, aquí dice recuerdo 70, que es el nombre de la obra, la fecha que terminé el cuadro, es decir, que le puse la firma, y ratifico mi firma acá abajo. Es lo único que pongo. Pero si yo quiero regalar este cuadro y quiero hacerle una dedicatoria, lo puedo hacer perfectamente acá, ¿cierto? No, y de esa manera yo no intervengo la obra completa. ¿Bien? Bueno, lo otro que nos vamos a preguntar es ¿dónde firmamos nuestro cuadro? ¿Cierto? Generalmente los cuadros las personas los firman en el extremo inferior derecho, pero eso es de cada quien. Ustedes pueden firmarlo donde quieran, ¿ok? Si lo quieren firmar en el extremo inferior izquierdo o en uno de los extremos de arriba, o lo quieren hacer de manera diagonal, o lo quieren hacer de manera paralela al borde del costado, eso da lo mismo. Lo importante es que la firma sea
que sea de un tamaño no tan importante, que no comprometa la obra en general, y que utilicen un color también adecuado. Bien, ahora también tienen que tener cuidado de dónde firman, ¿cierto? De no hacerlo muy cercano a los extremos. ¿Por qué? Porque si la persona decide enmarcar su cuadro, la enmarcación involucra, ¿cierto?, que se va a comer un poco de la obra, ¿verdad? Y si lo hacen muy cercano a los extremos, seguramente su firma se va a tapar con la enmarcación, ¿verdad? Entonces tienen que dejar ahí un espacio. Bien, bueno, luego, ¿con qué vamos a hacer esa firma? Hay rotuladores, ¿cierto?, que venden en el mercado, que son unos lápices permanentes que algunos utilizan para su firma. Pero yo siempre sugiero hacerlo con la misma pintura que utilizaron en la obra, ¿ok? Con un pincel muy fino, que puede ser un 5-0, que es lo que yo hago, y preparando, ¿cierto?, una pintura que no me quede ni tan espesa, ni tan transparente, ni tan líquida, ¿cierto? Entonces hago la firma con eso, con la pintura, con la misma pintura que he realizado la obra. ¿Bien? Luego, ¿qué color le pongo a esa pintura? Eso va a depender del motivo de su cuadro. Yo generalmente no tengo un color definido, sino es que primero ubico el lugar donde voy a poner esa firma y busco un color que me haga contraste, que no sea tampoco demasiado, ¿cierto? Que haga contraste. Lo importante es que la firma se vea, pero que no sea lo más importante de la obra. Bien, es que sea solamente un detalle, que no pase a ser parte de la obra. Luego, ¿cómo hago la firma? Bueno, es un poco complejo hacer la firma cuando utilizamos la misma pintura de la obra. ¿Por qué? Porque como se hace con un pincel muy fino, ese pincel toma muy poca carga de pintura. Por lo tanto, no se puede hacer la firma de un solo trazo, ¿ok? Porque como toma poca carga, van a ser una letra o dos letras y van a quedar sin carga en el pincel. Entonces, ustedes cuando hagan esto, terminen su cuadro, ¿cierto? Ya van a estar, digamos, van a tener esa relación de cómo la están haciendo y para cuánto les da, para cuántas letras le va a dar la carga de pintura que aguanta su pincel, un pincel fino, ¿verdad? Por lo tanto, lo que yo hago, la voy haciendo en trazos, ¿cierto? Voy tomando nuevamente pintura, hago una o dos letras más, tomo nuevamente pintura, hago una o dos letras más y así termino la firma, ¿ok? Sí, eso va a depender también de cómo sea su firma, ¿verdad? Si una firma más corta o tiene más trazo, pero no tiene tanta letra, van a poder hacerlo de manera más, tomando menos pintura, o sea, tomando menos veces pintura de su paleta, ¿ok? Bueno, y eso es todo lo que les puedo hablar de la firma, ¿cierto? Para que lo consideren, solamente estas sugerencias. Bueno, y así, chiquillos, hemos llegado al final de este taller. No queda más que hablar, solamente agradecer su compañía durante todo este taller. Ya les vamos a hacer una despedida en unos minutos y bueno, buena suerte con su pintura. Chao, chao.